Ser podcast. Episodio 89. Simplemente Alana. Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Nerea? Jo, Antonio, pues con una energía ya de final de curso, porque hemos tenido en lo normal un cursito bastante intenso, sobre todo últimamente. Sí, ya 2 meses de orgullo que cada año se prolonga más. De orgullo en orgullo. Creo que con la Marcha del Orgullo en Barcelona, el 19 de julio, se han cerrado ya todas las celebraciones del orgullo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Bueno, queda el agroqueer, pero es en la segunda quincena de agosto y a nosotros nos pilla de vacaciones. Hemos ido 2 veces a Canarias, hemos hecho un episodio en la Sala Berlanga de Madrid, nos hemos paseado por los orgullos de Bilbao, Barcelona y Budapest, y entonces hemos escuchado el mismo grito: ni un paso atrás. Ante la amenaza que representa la ultraderecha global, gritamos que no estamos dispuestos a ceder ni un ápice en el terreno avanzado. Y hay que recordar que ni un paso atrás, además, es un lema común a todos los movimientos por los derechos civiles que están siendo amenazados en muchos sitios, desde Italia a Estados Unidos. Tienen que ver con los derechos LGTBI, pero no solo, también con los derechos reproductivos de las mujeres, también con el simple derecho a existir de las personas migrantes. Es una ofensiva organizada y muy bien financiada, pero nos tienen de frente. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Escribe Alana Portero en su poemario La habitación de las ahogadas, que se acaba de publicar en la bella Varsovia: trato de escribir mi vida hora tras hora con la esperanza de contar mi fragilidad en 21 poemas de amor y un par de canciones en ruinas. Unas líneas más abajo leemos: en la esquina neutral de mi biología, llego a la mitad del camino de la vida pidiendo clemencia a las hormonas, como quien eleva una plegaria a una deidad sin rostro y sin nombre. En estos 2 fragmentos nos aproximan al momento en el que Alana escribió este poemario, un momento que, como ella misma cuenta, significaba o un principio o un final. Y tuvimos la inmensa suerte de que fuera un principio. Alana Portero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué Pues tal? muy contenta de estar aquí, como siempre. Nuestra amiga querida. Oye, Alana, ¿tú te reconoces ahora en la Alana que escribió La habitación de las ahogadas? Diría que incluso más que cuando lo escribí, siempre digo que este poemario contiene muchísima más verdad y contiene mucho más de mí que cualquier otra cosa que yo haya escrito. Y sí, reconozco esa fragilidad y esas dudas y ese miedo, lo reconozco todo, sí. El texto resultante es el texto de una superviviente, o más concretamente de alguien que está intentando sobrevivir. De alguien que está intentando sobrevivir. Ahora, mira, esto sí es una perspectiva que sí ha cambiado. Ahora ya es el de una superviviente y ahí era de alguien que estaba pataleando en el agua para intentar no ahogarse. ¿Tenías claro entonces si esas ganas de sobrevivir iban a vencer a la desesperación o en algún momento tuviste dudas? No, para nada. De hecho, más bien lo contrario. De alguna manera, esto no quiero yo que suene muy solemne, pero es que es verdad. De alguna manera, La habitación de las ahogadas era un poco un testamento. Era un poco un libro que casi tenía vocación post-mortem, de verdad. Era una manera de pedir ayuda y decir adiós a la vez. ¿Habla Alana o en alguna ocasión son las hormonas las que hablan por ella? Habla Alana. Pues las hormonas ahí cumplen un papel, pues no sé, de algo a lo que encomendarse, ¿no? Y algo que te está, por un lado, destrozando la vida y por otro lado, que es una promesa de futuro que no llega. Pero habla Alana muy claramente. Hay una Alana muy perdida, o que se ha encontrado perfectamente y vive que hay cosas que no tienen solución o cree que no las tiene. Parece a veces, a mí me parece que tiene afán universalista, porque parece a veces que las hormonas solo son importantes para las personas trans, pero las hormonas dominan las vidas de todo el mundo. Absolutamente, claro, sí. Sin ellas no estaríamos vivas ninguna. Absolutamente, sí. Nuestros estados de ánimo, nuestros ritmos y absolutamente todo. Alana, tú eres medievalista. ¿Hay algo de oración, de rezo en estos versos también? De plegaria. Sí, continuamente. Primero, mira, yo como decía Roberta Marrero, independientemente de que no lo practiquemos o no lo seamos por fe, pero todas somos católicas, ¿no? De alguna manera, porque es nuestra cultura. Y sí, además el hecho del rezo a mí, aunque este es un rezo un poco pagano, pero el rezo para mí es una práctica importante, es casi mi manera de meditar. Creo que hay que rezar aunque no se tenga fe. Hay algo de proyectarse en algo que está por encima de ti, creas que exista o que no exista, da igual.
me parece que es un modo de sacarte algún tipo de veneno de dentro, de veneno del alma, ¿no? De veneno de la mente. Sí, total, sí que lo es. ¿Y hay algo de Corifeo? Todo el rato, claro. Sí, además es como bueno, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Todo el entramado literario, poético y teatral griego es algo que a mí me influyó toda la vida. Y sí que apoyarme en una especie de coro que me responde, aunque sea yo misma, aunque sea otra parte de mí, a mí me es muy útil. En la novela también está presente en casi todo lo que escribo. Y sí, aquí se ve más claramente, claro. En los versos de este poemario encontramos referencias a Ofelia, la amada de Hamlet, que murió ahogada. ¿Es de ahí de donde viene el título de tu poemario? Sí, claramente. Porque además Ofelia, o sea, mi Hamlet es una obra que me vuelve loca, como Ofelia. Y Ofelia es uno de mis personajes predilectos y más queridos del teatro universal, porque, bueno, de hecho es una mujer a la que el héroe de la tragedia la vuelve loca y, bueno, desemboca en su muerte, ¿no? Y esa imagen, que además ha sido interpretadísima en el arte continuamente, de esa Ofelia ahogada, a mí desde la primera vez que la leí se quedó como una impronta ahí en mi cabeza muy, muy fuerte. Tengo algo con esto de las ahogadas, de verdad. Creo que las mujeres bajo el agua. No sé qué es, no lo sé explicar muy bien. Hay un fragmento en Orlando, de Virginia Woolf, en el que Orlando está en un lago helado y cuando mira a través del hielo hay una mujer mayor que se ha quedado congelada y está debajo del agua, en la misma posición en la que se ha quedado, que era como vendiendo algo, no recuerdo qué es. Y a mí esto me impresionó muchísimo. Hay algo ahí de las mujeres vistas debajo del agua que me seduce o que me aterra, pero que no me quito de la cabeza, y es una imagen que uso continuamente. Y Ofelia es la gran ahogada de la cultura universal. Alana, me está viniendo a la cabeza, no sé si lo has leído, Nuestras esposas bajo el mar, de Julia Armfield. Pues lo tengo muy pendiente y además lo tengo en casa. Sí, pues intentaremos traerla a lo normal porque es una novela LGTB increíble sobre dos lesbianas y hay mucho de lo que estás diciendo, ¿no? Esas imágenes de mujeres bajo el mar. Entonces, pues, aprovechamos para recomendártelo a ti, a la gente que nos está escuchando. Pues muchísimas gracias y, o sea, lo tenía bastante pendiente y además precisamente por el título. O sea, que lo recojo. Es espectacular. Ay, qué bien. Pues muchas gracias. En esa habitación también hay muchas mujeres, algunas reales, otras fruto de la ficción. ¿Qué es lo que une a todas esas mujeres, Alana? Es que ese es mi mundo. Y casi todo lo que yo imagino se proyecta en grupos de mujeres. Porque es mi mundo, es mi anhelo. He soñado y sigo soñando con ello todo el tiempo, con la idea de formar parte. Tienen en común, en realidad, en este libro, que son voces a lo largo de la historia que se van uniendo para decir algo parecido. Es un coro de mujeres que reclaman su lugar en la historia, su lugar en la mitología y su lugar en el mundo, que defienden su memoria a gritos, que defienden su memoria como salvajes. Y algunas existieron, otras no. Son poetas, son diosas, son sacerdotisas, pero todas más o menos tienen esa vocación de no nos olvidéis, no me olvidéis. Y hacen que todas esas voces se entramen en una sola voz que es muy poderosa y de la que yo siempre he querido formar parte. Es mi manera de intentar formar parte, fue la habitación de las ahogadas y lo es, vaya. Como no podía ser de otra manera, está también ahí Silvia Plath, claro. Claro, siempre está Silvia Plath. Bueno, es que es una Ofelia que no termina debajo del agua, pero termina con la cabeza en un horno por culpa de un tipo que, bueno, pues que la manipula y que la destroza, entre otras cosas, porque sabe que ella es muchísimo mejor que él en todos los aspectos y sobre todo en el aspecto que más le importa a él, ¿no? Y Silvia Plath estará siempre, porque además creo que muy, muy poca gente ha escrito poesía tan bien como Silvia Plath en el siglo XX. Mira que se ha escrito buena poesía, pero Silvia Plath, Adrienne Rich, Anne Sexton son, en mi opinión, insuperables. Y otra poeta a la que al menos nosotros conocemos menos, Adrienne Rich. ¿Quién era Adrienne Rich? Pues Adrienne Rich fue una poeta
norteamericana que además fue una parte muy activa de la segunda ola del feminismo. Yo siempre digo que a Adrienne Rich yo le hubiera abominado, pero ella es una poeta increíble, fue una poeta increíble. Y es una mujer que estuvo casada mucho tiempo con un hombre, lo dejó, empezó una vida sáfica, una vida lésbica, y eso transformó su literatura de una manera, de un modo tan increíble que, bueno, no sé, es que a mí creo que protagonizó una metamorfosis delante del mundo entero, y entonces su poesía es muy poderosa en cuanto a imágenes poéticas, en cuanto a estrictamente en lo literario, pero está muy marcada por su feminismo. Y yo creo que es de las muy pocas que creo que consiguió hacer eso bien, porque es muy difícil, es muy complicado, y creo que ella lo hizo de maravilla. Tiene un poema que se llama The Strange, que se puede traducir más o menos como lo extraño, que a mí me parece que muy pocas veces se ha contado mejor, por ejemplo, en lo no binario. Es una cosa maravillosa. Te digo, por mí es un Adrienne Rich, siempre tengo algún libro suyo cuando estoy escribiendo, siempre lo tengo cerca, porque es como picar un alimento que te apetece, como que me llena algunas partes que necesito que sean llenadas cuando estoy trabajando. ¿Y esa atracción por las brujas, Alana, por qué están tan presentes en la habitación de las abogadas? Porque las brujas, porque las brujas son lo mejor, para empezar, porque son tradicionalmente e históricamente, es decir, son mujeres que fueron perseguidas por ser independientes, para empezar. Y eran mujeres a las que se les tenía miedo y a la vez sin las que no se podía vivir, porque eran las que solucionaban muchísimos problemas que tenían las comunidades. Entonces, claro, cuando llega la Edad Moderna y se dan cuenta que estas cosas que hacen las brujas, primero contribuyen al bien común y alguien las puede monetizar, pues las destruyen, ¿no? Pero son mujeres independientes. Y luego es que la bruja mágica, la mujer poderosa que es capaz de defenderse, de mantener el mal fuera o de domarlo, pues cómo no querer ser una de ellas, ¿no? Es como, además, está rodeada continuamente de referencias a las brujas, referencias reales, ¿no? En el barrio, en las familias, como estas mujeres que tenían pequeñas prácticas que al final se hacían bastante poderosas y en las que los demás confiaban, ¿no? Y se les tenía un poco de miedo real. Yo las he conocido en persona, ¿no? Y esto me parece una maravilla. De todas formas, creo que no debemos intentar entender todas las figuras que aparecen en el poemario, ni tan siquiera sus protagonistas, ¿no? Que es mucho mejor dejarse llevar por el texto. Eso yo creo que en la poesía, en todo, ¿no? Decía mucho David Lynch esto, que confiaba en el instinto de los espectadores. Y yo creo que también, ¿no? Porque además escribir poesía para mí es un hecho muy orgánico, y yo escribo poca poesía porque sí que la vivo de una manera muy especial y me afecta físicamente. Creo que hay algo, sí que hay algo de profecía o de inspiración que viene de algún lugar que no sé muy bien localizar, porque yo misma no sé interpretar todo lo que escribo cuando escribo poesía, y está bien que sea así. A veces tienes que dejar que el texto te cabalgue a ti, o subirte encima y llegar donde te quiera llevar. Entonces tú sabes lo que quieres contar, pero muy a menudo te pierdes en algún camino poético que no sabes de dónde ha salido, pero que tiene que quedarse y que tiene que ser así. No hace falta entenderlo todo. Creo que fiarnos de nuestro instinto y de lo que nos hace sentir, de lo que creemos, de lo que nos atraviesa, me parece lo más sano que se puede hacer con una obra de arte. El libro lo escribiste hace 8 años. ¿Has cambiado algo para esta nueva publicación en La Bella Varsovia? ¿Has tocado algo? Sí, hace 8 años lo publiqué, pero el libro fue escrito entre 2013 y 2016. Sí que hay un proceso de edición que yo creo que le hacía mucha falta al libro, y que Elena Medel me ha llevado la mano por ahí, que es una de las personas que más sabe de esto en castellano, y creo que su ayuda ha sido vital y su guía ha sido vital en este sentido. Sí que hay algunos cambios. Todos los poemas tienen retoques y tienen
creo que hemos solucionado algunas cuestiones que tienen que ver con el ritmo, que tienen que ver con, no sé, con rimas internas, con cosas que ensuciaban un poco el texto, y yo creo que ha quedado mucho mejor, la verdad. Si rascamos un poco, creo que algunas de esas mujeres que aparecen aquí las encontramos luego encarnando algunos de los personajes de La mala costumbre. Es el universo Alana, en definitiva, ¿no? Del todo. Vamos, no tengo ningún problema en decir, y estoy muy orgullosa, vamos, que La habitación de las ahogadas es la semilla de La mala costumbre. Es una semilla que no siempre es fácil de ver, porque en lo poético una se puede perder un poco y puedes enmascarar algunas cosas y te dejas llevar por las metáforas sin miedo. Una novela requiere que expliques las cosas un poco mejor, pero es la semilla, sí, ese es mi universo, claro, esa mezcla de mujeres reales y míticas, y esa manera de ver el mundo casi un poco en su conjunto, desde el principio hasta nuestro tiempo. Esa idea de la genealogía, todo eso está muy presente, y sí te digo, sin La habitación de las ahogadas no existiría, o no hubiera existido La mala costumbre, porque en La habitación de las ahogadas yo encontré mi voz. Me di cuenta que estaba lista para escribir, lo que pasa que no sabía si iba a volver a hacerlo, porque no sabía si iba a seguir viva. Pero me di cuenta de que había encontrado una voz, de que esa era mi voz, y fue la primera vez que escribí algo de lo que me sentí completamente satisfecha. ¿Y te sientes más cómoda en narrativa o en poesía a la hora de escribir, en el proceso? Es una gran pregunta esa, no lo sé. Creo que... es que ahora le he encontrado mucho... Es que una no es la misma, ¿no? Claro, eso es. Es que para mí son procesos muy diferentes. Mira, la novela me alimenta mucho a la parte estudiosa, porque tienes que documentarte un poco o mucho, tienes que aterrizar las cosas en el suelo, aunque luego despegues de vez en cuando y literariamente puedas volar un poco, pero tienes que aterrizar. Es un trabajo que requiere otro tipo de cuidado, es un cuidado que tiene mucho que ver con, no sé, con el estudio, ¿no? Con un lugar donde yo me encuentro muy cómoda, y que ahora escribir novela para mí es una práctica comodísima y es una práctica muy satisfactoria. La poesía es como... no quiero hacer yo apología, es un poco como drogarse, es un poco como un subidón de algo especial que es difícil de repetir, que no siempre sabes aprovechar, pero que cuando lo haces sienta de maravilla. Oye, ¿cómo estás llevando el remolino en el que se ha convertido tu vida, el éxito de La mala costumbre, el guión de Mi querida señorita, el podcast, las colaboraciones? Bueno, pues por un lado aprovechándolo todo y con ganas de hacer un montón de cosas, porque nunca se sabe cuándo vas a dejar de hacerlas, y es algo que yo me tenía que conceder a mí misma, ¿no? Es aprovechar ese privilegio. Pero lo estoy llevando... Por un lado, las cosas que hago me apetecen y me interesan mucho, pero yo tengo un gran problema con la exposición pública. Y claro, eso ahora mismo es muy difícil, porque mi exposición es muy, muy grande. Es mucho más grande de lo que yo me imaginaba, además. No me imaginaba que estaba tan expuesta públicamente como lo estoy, me he dado cuenta. Y eso lo llevo mal, porque soy una mujer con muchos complejos, porque no tengo... Bueno, tengo muchos problemas con mi propia imagen, con un montón de cosas que hacen que la exposición pública sea una cosa complicada. Pero estoy muy agradecida y cansadísima. También creo que seré más consciente de todo lo que ha pasado cuando termine. A mí siempre Cuídate, por favor, Alana, por el bien de todas. Lo tengo que hacer. Sí. Oye, ¿y qué nos puedes contar de Mi querida señorita? Que estamos ansiosas perdidas. Vamos a reconocer la peli de Armiñán. Es una peli completamente distinta. Pues mira, es una peli completamente distinta, pero que pasa por donde tiene que pasar para que la peli de Armiñán esté de fondo, y claramente es quien guía la historia. Lo que pasa es que sobre eso hemos construido otra cosa. Creo que hay cosas que de la peli original es insuperable, por tanto era absurdo construir lo mismo pero desde el presente, ¿no? Entonces yo creo que lo que hemos hecho es, hay huecos que no están contados en esa película porque es hija de su tiempo, y creo que lo que hemos hecho es rellenarlos, ¿no? Y contar un poco qué es lo que sucede con ese personaje, qué es lo que le pasa de verdad, ¿no? Porque nunca se dice Mi querida señorita y nunca se sabe, y no sabemos muy bien qué le pasa. Y aquí pues tenemos en el centro de la película un concepto muy claro, que es el de la intersexualidad.
Y a partir de ahí se construye la película, ¿no? Que es como, bueno, lo que le pasa a este personaje es esto, a esta persona, vaya. Pues Alana Portero, que sea muy productiva esta segunda vida de La habitación de las hogadas, editada por la Bella Varsovia. Y oye, que puedes encontrar un huequecito para ti entre todo el mare magnum profesional en el que andas metido. Muchísimas gracias, muchas gracias. El podcast con perspectiva LGTBI que te conecta con lo que pasa en el mundo. Muerta de amor es el último espectáculo del bailaor y coreógrafo Manuel Liñán, que le ha llevado de Hong Kong a Londres y Bogotá, y con el que reflexiona sobre el amor, sobre las relaciones que mantenemos y sobre lo que queda de todo eso. Liñán, que fue Premio Nacional de Danza en 2017, sigue de gira por todo el mundo con este espectáculo. En septiembre estará en China y en octubre vuelve a España. Raquel García, de La Hora Extra, ha hablado con él. Hay un diálogo constante en tu obra, en tu trabajo, entre la identidad, también en juego con la tradición y con la herencia, siempre investigando sus límites, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino. Lo hemos visto en espectáculos como Viva, donde todo el elenco aparecía vestido de mujer y además bailando según los cánones establecidos. Ha seguido explorando y avanzando este trabajo, ahora con Muerta de amor. ¿Cómo encaja esa exploración que tú haces de la identidad sexual en un mundo también como el del flamenco, ¿no? Que se rige por esa ortodoxia y por esas reglas del heteropatriarcado? Pues mira, hay de todo. No me gustaría responsabilizar solamente al flamenco de cómo encaja, sino de cómo encaja socialmente. Yo, con respecto al flamenco, es verdad que me di cuenta que cuando empecé a bailar con la bata de cola, lo que más trabajo le costó a la sociedad encajar es de que un hombre se pusiera una bata de cola o un mantón, que son complementos más asociados al género femenino, y que no hubiera una justificación, que no hubiera una dramaturgia. Quiero decir, que era un hombre que se ponía una bata de cola con barba porque quería ponérsela, no estaba haciendo un papel en la que el papel exigía ponerte, travestirte, ¿no? Y creo que eso es lo que más, desde mi punto de vista, lo que más le ha costado a la sociedad entender. Que no te tienes que travestirse forma parte de tu identidad, forma parte de cómo tú te quieres mostrar al mundo. No es que te estás convirtiendo en un personaje, no pertenezco a ninguna dramaturgia, no es carnaval para poder justificarme, simplemente quiero tener la libertad y el acceso de poder travestirme cuando quiera sin abandonar mi identidad. Y creo que eso es lo que más cuesta. Creo que tenemos como grabado en nuestra memoria histórica que es un hombre, que es una mujer, y entonces cuando aparecen estos patrones ambiguos que cuestionan un poco lo masculino y lo femenino, que cuestionan un poco las estéticas, es cuando las personas dicen, bueno, ¿dónde encajo esto? Porque también estamos muy acostumbrados a encajarnos en un sitio. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer Viva, la gente me preguntaba, pero ¿eres un travesti o eres un drag o eres queer? Y era una terminología a la que yo no estaba acostumbrado. Y me di cuenta que lo que para mí suponía dar un paso hacia la libertad, lo que para mí suponía liberar a aquel niño, que era un niño que solamente quería ponerse un vestido de flamenca, de repente a la sociedad le surgieron nuevas preguntas para tener que encajarme en otro conjunto, llámase X, llámase cual. Que a veces también te discuto que no es malo esto de las etiquetas, porque es una manera de avanzar y de mostrarle a la sociedad todo lo que existe, ¿no? Pero desde mi punto de vista pensé, bueno, yo soy Manuel, me voy a poner un vestido que mi vestido, que me he comprado yo como a mí me gusta, que me he diseñado yo, y no dejo de ser Manuel.
Y creo que eso a la sociedad es lo que más le cuesta entender. De hecho, has sufrido hace muy poco un durísimo ataque homófobo cuando apareciste bailando precisamente con tu bata de cola en el Festival de Guitarra de Madrid, hace bien poco, con tu bata de cola, con tu mantón, y siempre has hecho esa reflexión. No se trata tanto del flamenco, es una reflexión que nos lleva mucho más profunda a saber dónde estamos como sociedad, cómo nos posicionamos, dónde nos situamos. No sé si te sientes desprotegido. Pues sí te sientes desprotegido. Porque, por ejemplo, en este caso, que no es la primera vez que yo y, por supuesto, muchos compañeros sufrimos estos ataques por redes sociales, no es la primera vez. A ver, artísticamente yo sé que mi propuesta artística va a haber gente que le guste o no le guste, pero ya cuando la ofensa, cuando el ataque de odio no es por tu propuesta artística, sino por tu estética o tu tendencia sexual, entonces la cosa cambia. Y sí te sientes desprotegido, porque si fuera un hecho aislado, dices, bueno, pues ha pasado y me ha tenido que tocar a mí. Pero cuando esto pasa y sigue pasando, pues es porque no hay una protección y porque no asimilamos que todavía esto es una falta grave hacia las personas humanas, ¿no? Hacia nuestra libertad, hacia la manera que tenemos de manifestarnos. Y lo más grave de todo esto es que tiene unas consecuencias pues que acarreas, tiene unas consecuencias psicológicas pues que luego arrastras, porque parece una tontería, pero yo, desde que era pequeño, cuando yo tenía 5 años y decía que yo bailo flamenco, decían, tú eres maricón. Y eso, cuando te lo repiten, lo arrastras toda tu vida. Y no es victimismo, es una realidad. Es algo con lo que tienes que aprender a convivir, desgraciadamente. Y pues en ese caso sí considero que hay que no estamos lo suficientemente protegidos. Hoy le hemos pedido a la gran protagonista de este episodio, a Lana Portero, que ponga el colofón con unos versos de La habitación de las ahogadas. De todas las hermanas tuve que escoger a Ofelia para aprender de ella el secreto del desasosiego. Ahogada y tan azul, con los párpados abiertos y la respiración entregada al musgo, me habla desde sus estancias acuáticas, domadora de azares y amante de la blandura. Me besa en las pupilas antes de desollarme la espalda con su látigo helado, antes de transmitirme la paciencia de las algas, antes de mostrarme la coreografía sublime de las posidonias. Su canción es un galimatías para los príncipes y ha de ser escuchada sin esperanza para aprenderla. Es la declaración de amor a las mujeres que enloquecerán a los pies de un golem con coraza, un canto de sirena que hace sangrar los oídos del héroe, un susurro que se trenza en los cabellos de las desposeídas, la palabra sagrada que protege los muros del palacio de Circe. De todas las hermanas tuve que escoger a Ofelia para descifrar mis sueños y sincronizarlos con las rutinas celestiales del zodiaco. Virgo es la doncella muda bajo el agua, un espíritu de tierra arrastrado por la corriente hasta valles solitarios donde se deposita y muere. Quiero sentarme frente a frente contigo, hermana, en la espesura, entenderlo todo simplemente mirándote a la cara, esperar la consunción con una sonrisa sardónica, convertirme en arquitectura calcificada delante de ti, sin llegar a tocarte, sin atreverme a tocarte. De todas las mujeres elegí parecerme a ti, princesa ahogada, heredar tu verbo mutilado y tu gesto errático. Elegí defender la causa de las mentes circulares que se pierden por las veredas y no entienden las señales de los psicopompos. Elegí crecer como la hiedra sin una pauta clara, desbordando los mapas de la desolación. Elegí seguir adelante olvidando las raíces, confundiendo principio y final, al capricho de la lluvia y la sombra, lejos de la tiranía del sol y sus espejismos. Elegí la senda dulzona del barro, elegí borrar mis huellas. Con
Con la poesía de Alana Portero despedimos este episodio. Estamos a punto de despedir la temporada, pero aún nos queda una entrega más antes de las vacaciones. De todas formas, si nos echáis de menos, recordad que tenéis a vuestra disposición todos los episodios de Lo Normal en las principales plataformas. Nos marchamos en compañía de Luis Miguel Ortiz, David Castilla, María Jesús Rodríguez y José María Sendra. Hasta la próxima. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Cuart. Realización, Alicia Fernández. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.